se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan
juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Estamos acá en una nueva transmisión de Trama Educativa. Estamos en el programa ya 385. Ya 385. Décima primera temporada. Ya hay que llevar tiempo para cubrir todas las noticias de lo que es con la educación. Estamos acá con un invitado sorpresa porque no sabíamos que iba a llegar o no. Él dice que nos va a abandonar, dice pero que después vuelve. Parece que viene amagando. Claro, Ya es con cuentagotas.
Un ratito hoy, la semana que viene un ratito menos. Él dice que no, pero yo creo que nos quiere. Sí, Yo ¿no? creo que nos quiere. No, un obvio, poco. yo nunca dije que no. Mm. Mis demostraciones capaz hacen que parezca que no los quiero. Pero bueno, hoy ya estamos en contacto con ya los invitados, los entrevistados que vamos a tener. Que vamos a tener a Pedro Sangiolenti, el secretario general de la DUM, y ¿a quién más tenemos? También vamos a estar dialogando con Celeste Braciale, presidenta del Consejo Escolar de General Pueyrredón, Pedro Sangiolenti, que ahora es secretario adjunto de ADUM Secretario después de adjunto. las últimas elecciones del gremio universitario. Y también secretario de Finanzas de CONADU, por lo tanto, bueno, en este momento él está haciendo uso de sus funciones y vamos a charlar también respecto de qué pasa a nivel nacional con las jornadas de protesta, las distintas semanas de paro que hay por delante, la marcha, cuándo será y qué respuesta están obteniendo o no del gobierno nacional respecto de la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Y también con Celeste vamos a estar dialogando sobre todo sobre los hechos de violencia que se están viviendo en las escuelas de Mar del Plata y las amenazas constantes de alumnos que antes no pasaba y ahora hay una creciente ola de hechos de inseguridad. Sí, yo por ese lado lo relaciono como cuando nosotros íbamos al colegio, que siempre había una amenaza de... Bomba por examen. tal cual. Pero ahora estuve viendo mucho en los medios las amenazas de tiroteos. Sí, a mí me parece un poco más alarmante que, Sí, que lo anterior. vi en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es un hecho bastante alarmante, más sabiendo la línea de violencia que se baja desde el Ejecutivo también, que repercute en la sociedad. Tal cual. Así que es un tema muy delicado para charlar también. ¿Vamos a tener sorteo, Eugenia? Hola, ¿cómo? No vamos a tener sorteos de libros, será la semana que ¿Qué? viene, no, la otra, en 15 días. En 15 no, días. la ¿Qué? semana que viene, la semana que Claro, viene. la semana que programa. viene. Es verdad. Tenemos que sortear libros para Sí. quienes nos están siguiendo y comentan en las redes sociales. Bueno, estamos transmitiendo en YouTube, estamos también transmitiendo en el YouTube de Trama Educativa, Sí, en el de exacto. Punto. Cristian Navarna está en la operación técnica, así a 10.000 manos, no sé cómo hace, para encima estar escuchándonos a nosotros Claro. y que salga. Y cebando mate. Y Sí. se va a Novate. Este Él Ronaldo, es multitasking. Ese. Bueno, ¿está presentado el programa, Santi? Presentadísimo. ¿Algo más? Sí, Eugenia nuestras tiene- redes sociales. Nuestras Nos redes pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como Trama Educativa y pueden seguir las noticias en tramaeducativa.ar. Y si no pueden estar en el vivo, también tenemos nuestro canal de Spotify, portal Trama Educativa, donde subimos los recortes de las entrevistas que hacemos hoy en día. Se pueden suscribir también. También se pueden suscribir a Trama Educativa, pueden hacer un aporte único o un aporte mensual. Pero si hacen el aporte mensual, viene con una sorpresa. Todos los meses sorteamos un kit con libros, libretas, lapiceras y entradas para el cine. Gratis. Porque podemos entregar entradas para el cine paga, pero no. Decidimos que sean gratis. Bueno, vamos a una pausa y volvemos para ver qué pasó mientras no estabas. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen. La UNMDP se unió a la Jornada Nacional de la Universidad No Se Apaga. La Universidad Nacional de Mar del Plata fue parte de la Jornada Nacional La Universidad No Se Apaga, 24 horas por la educación pública y la ciencia nacional, una iniciativa que se desarrolló en todas las universidades públicas del país. El encuentro contó con espacios de debate, reflexión y diversas actividades conformando una programación integral con el objetivo de estrechar los lazos entre la universidad y la comunidad. EUDEM participará de la Feria del Libro de Buenos Aires. Por segundo año consecutivo, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata tendrá su stand propio en la edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de la Rural en Capital Federal. Sin ley de financiamiento, universidades y gremios advierten que el sistema agoniza y anuncian nuevas medidas.
el Consejo Interuniversitario Nacional y los principales gremios docentes y no docentes difundieron un duro comunicado conjunto en el que denuncian la crítica situación que atraviesa las universidades públicas y el sistema científico argentino. Bajo el título Sin ley de financiamiento, la universidad pública y la ciencia nacional agonizan, las organizaciones alertaron sobre el deterioro presupuestario, la pérdida salarial y la falta de respuestas del gobierno nacional. El comunicado subrayó el fallo judicial que ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, los cuales contemplan mejoras salariales y recursos para el sistema. Sin embargo, denunciaron que el gobierno mira hacia otro lado y no cumple con lo establecido, pese a tratarse de una norma sancionada por el Congreso. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan
trajeron hasta acá. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen. Muy bien, estamos de vuelta con un ligero cambio de planes y ligero cambio de entrevistado, porque le vamos a hacer una entrevista ni más ni menos que a Adrián Giudice, el secretario de Derechos Humanos y de Organización. Cooperación, disculpen, hubo un ligero cambio. Cooperación de ADUM. ¿Cómo andamos, Adrián? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Tanto tiempo. Tanto tiempo que no te digamos. Participé de la apertura, lamentablemente el secretario adjunto de ADUM no se va a poder comunicar. La secretaria general tampoco estaba transitando entre reunión y reunión. Entiendan que es una semana bastante Movida. compleja porque se fueron realizando distintas actividades a lo largo del país en distintas centrales de organizaciones, de gremios y centros de estudiantes respecto de hacer visible el conflicto que ha decidido encarar el gobierno nacional contra el sistema universitario, particularmente el sistema universitario público, al decidir incumplir hace 197 días que el gobierno nacional viene incumpliendo sistemáticamente la ley de financiamiento universitario. Y bueno, las universidades están, no solamente los gremios, sino también se sumaron, por suerte, esta semana, ustedes lo decían recién en las noticias de la semana, decidieron sumarse a medidas de hacer visible la situación por la que está pasando la universidad, los rectores, las rectoras de todo el sistema universitario. Así que bueno, son más actores y actoras que se van sumando en esta visibilización del conflicto. Sabíamos que el gobierno nacional tenía hasta hoy a las 9:30 de la mañana para hacer la transferencia de fondos. Y quieren presentar ante la justicia, o sea, no quieren hacer la transferencia básicamente porque representaría un déficit en la economía del país. ¿Cuáles serían las medidas a tomar en el caso, o sea, como universidades, en el caso de que el gobierno desea no hacer la transferencia, de que no le va a querer pagar a las universidades lo que le debe? Bueno, como les decía, son 197 días. Nosotros hace 2 meses atrás, justo hace 2 meses, el 12 de marzo, ratificamos las medidas de fuerza de todo el cuatrimestre hasta que el gobierno nacional decidiera cumplir con la ley. Es decir, nosotros no estamos avisando hoy lo que va a suceder durante abril, mayo, junio. Lo dijimos en marzo, lo venimos diciendo desde el primer momento en que se aprobó la ley, que saludábamos y agradecíamos que la política haya resuelto problemas propios de la política que atentan contra los trabajadores, en este caso los trabajadores de la educación universitaria, que las medidas de fuerza se sostienen y se van a mantener a lo largo de este año o hasta que el gobierno nacional decida cumplir con la ley. En el mes de abril ya iniciamos el mes con un paro semanal y
bueno, esta semana era con la Carpa por la Educación y la Soberanía, que se fueron realizando en distintas regiones del país. Y en la última semana del mes de abril va a haber una semana de paro. Es la semana que se inicia con el lunes 27 de abril. Toda esa semana habrá paros, incluido el sábado 2 de abril, porque en muchos lugares es un día hábil, laborable y se dictan clases, pero bueno, justamente esa semana no va a haber. Y a partir de mayo, primera semana de mayo, una marcha que esperamos que sea lo suficientemente masiva como fueron las últimas dos que se organizaron, que de hecho la semana que viene se conmemora un aniversario, el segundo aniversario de la gran marcha universitaria que se hizo en reclamo de nuestros salarios. Y en la primera semana de mayo se va a intentar repetir esa marcha, y durante el resto de mayo son 3 semanas sin actividad académica. El personal universitario se está también sumando a estas medidas de fuerza, por lo tanto se prevé un cierre contundente de las universidades, y durante junio todo el mes. A ver, aclarar varias cosas. Esta es la potestad que tienen los gremios a nivel regional, o sea, cada uno de los gremios avaló y va a llevar adelante estas medidas con distintas modalidades. Yo decía un cierre total de las universidades, y muchas veces van a ver que hay actividades que están en el marco de la universidad, encabezada por los docentes. Estamos haciendo y vamos a hacer clases públicas, no solamente clases públicas hablando sobre la situación presupuestaria, sino también sobre los contenidos de nuestras asignaturas, porque el último que tiene que verse afectado, creemos nosotros que tiene que ser el estudiante o la estudiante, que creemos que con más educación se sale de este problema. Me parece que lo que quiere hacer el gobierno nacional es atentar contra la universidad, y nosotros tenemos que brindar más instancias educativas y de concientización y de debate, y que el estudiante también por su cuenta puede seguir estudiando y venir a las clases de consulta que se habiliten, venir a las clases como lo hacen habitualmente, a tomar una clase para sacarse dudas, pero en esas semanas va a ser sin estar el docente en el aula. ¿Y qué conclusiones sacaron desde ADUM y desde la universidad después de la jornada de la Universidad No Se Apaga que se realizó al principio de esta semana? La Universidad No Se Apaga es la que organizaron los rectores. En el caso de Mar del Plata, la rectora Mónica Biazón, es decir, la gestión y el CIN. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional. Todos los rectores concluyeron en la Universidad No Se Apaga en distintas modalidades. De hecho, hoy la UBA está atendiendo gratuitamente en sus consultorios odontológicos. La universidad hizo una fuerte movida cultural durante todo el día miércoles, que se suma también a las actividades de los gremios. Creo que nosotros hemos ido increyendo en la cantidad de la interacción con los estudiantes. En Mar del Plata tuvimos la posibilidad de estar conversando con nuestros estudiantes durante toda esta semana y poder contarles, esto que yo les mencionaba. Hoy se cumplen 197 días, hoy tendría que ya haberse hecho el pago o el compromiso del pago, porque el pago a nosotros se nos va a hacer, en el caso de que se hiciera, los primeros días del mes siguiente, y viene eso confirmado en nuestros recibos de sueldo, y eso viene también con un trabajo previo del Poder Ejecutivo con la orden de giro de fondos. Por lo tanto, inicia hoy, si iniciara. Si no lo hiciera, yo y muchos de mis compañeros y compañeras, lo que esperamos es que la Corte Suprema ejecute una causa penal contra el Poder Ejecutivo por no cumplir con una ley. Es paradójico, nunca sucedió que un gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, decida de forma manifiesta incumplir una ley, con la gravedad que eso significa. Cualquiera de nosotros, cuando incumple una ley, inmediatamente hay
ordenamiento de la sociedad civil que hace que a nosotros se nos inicie una causa, esa causa sea juzgada y se determine la culpabilidad o no. Al incumplir la ley es certera. Bueno, y encima lo dicen, del por qué deciden incumplir una ley. Por eso el estado de gravedad, ¿no? Sí. No es solamente nosotros hacemos una semana de paro, pero la gravedad está que el gobierno nacional decidió incumplir una ley. Nosotros lo hacemos como nuestro método de defensa ante el incumplimiento de una ley, que lamentablemente atenta contra nuestros sueldos. Hoy un baño en la Facultad de Económicas estalló de agua, porque eso significa también la falta de presupuesto al sistema universitario. De la misma manera que las aulas en algunas unidades académicas quedaron pocas respecto de la cantidad de estudiantes que están cursando. Eso también habla de la falta de presupuesto universitario, y solamente les digo en la ciudad de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero en el resto del país todo esto se ve habitualmente, cotidianamente, con falta de presupuesto. Esos son nuestros ingresos, eso es el presupuesto de infraestructura. Los estudiantes que pudieron acceder a una beca, no se les actualizó el monto de la beca ni tampoco se incrementó la cantidad de personas que podrían obtener esa beca. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo que hay un nivel de inflación que va cada vez creciendo más y que no necesariamente refleja los gastos comunes de un estudiante o de la familia que sostiene un estudiante, porque son distintos a lo que mide la inflación, imagínense si quienes acceden a la beca, que son cada vez menos en proporción con la cantidad de estudiantes que van a la universidad, al sistema universitario en general, cada vez tienen menos plata. Cada vez se le hace más difícil a los estudiantes poder asistir a las clases, no por nuestros paros, sino por la situación económica y esto que ha decidido el gobierno de atentar contra la universidad. Y ahora que vos mencionaste en realidad que en diferentes facultades alrededor del país dan atención gratuita, en específico en la Facultad de Odontología de Buenos Aires, daban atención gratis, y yo he visto una entrevista para otro medio que le hacían una pregunta a uno de los profesores que decía que, bueno, en su caso, en vez de hacer un paro, como hacen en la mayoría de las universidades, están atendiendo gratuitamente a la gente. Y yo quiero saber tu opinión sobre lo siguiente que dijo, que en vez de estar parando en la calle, cortando la calle y molestando el tránsito de la gente, decidimos hacer algo para demostrar de qué somos capaces de hacer. ¿Vos qué opinás ante este tipo de pensamiento que estoy seguro que no es únicamente él que tiene seguramente esa manera de pensarlo? Y no es el único. Si querés, lo dije y lo mencioné recién, el hecho de que un paro va en detrimento de la educación. O pobre los estudiantes que... No, me hace acordar al personaje de Los Simpson, ¿no? De quién piensan los niños. Cuando son personas mayores de edad, adultas, mayores de 18 años, que pueden, como yo les mencionaba, en sus casas prepararse para ir a un examen. O sea, seguramente quienes han podido transitar por el sistema universitario han tenido que rendir algún examen final y lo han tenido que preparar en forma individual o colectiva con otros compañeros para presentarse a esa mesa. Nadie le impide a un estudiante que eso suceda. Ese tipo de comentarios lo único que intentan reflejar es lo homogéneo y lo más cruento que tiene el gobierno nacional en contra de la organización sindical. Porque si nosotros no le podemos contar al resto de los vecinos lo que está pasando en el sistema universitario, ya sea no solamente con una marcha, no solamente con un corte de calle, sino con distintas volanteadas que hemos hecho. No estoy pensando en lo que podríamos hacer, sino en lo que hemos hecho. Volanteadas en las esquinas, en los semáforos. Nosotros le decimos los ruidazos que acompañan esto, ¿no? De poder contarle a los vecinos en las esquinas sin interceder en el tránsito habitual, sino mientras cortan los semáforos, contarle
En la peatonal, este martes hubo clases públicas, también con volanteadas, con una radio abierta, contando sobre cuál es la situación y cómo se ha ido degradando el salario universitario. Solo un paréntesis. Hay docentes que hace 2 años que no reciben ningún incremento salarial. Son los docentes que llevan hasta 7 años de ingresados y no tienen antigüedad en otra institución, hasta 7 años dando clases en la universidad, cobran 250.000 pesos. Perdón. Es decir, es lo mínimo que puede cobrar un docente. Y eso no se ha modificado. Se llama garantía salarial. Si no lo paga la universidad por la escala docente, lo completa el ejecutivo con la garantía salarial. Pero ese es el tope. Como no se incrementa el mínimo, por lo tanto no se incrementa la garantía salarial. Y desde que inició el gobierno, la inflación ha sido más de el 30%, porque el 30% solamente llevamos en un año, ha sido cerca del 100% de la inflación en estos 2 años. Esas personas vieron cómo se les esfumó el salario. ¿Eso a qué llevó? A que muchos docentes que en estos rangos hayan decidido renunciar. Porque lamentablemente otras actividades le generan mayores ingresos y no necesariamente actividades de las cuales están vinculadas a su carrera. Una persona que estudió durante 5, 6, 7 años, que quizás hizo un posgrado, que quizás hizo un proyecto de investigación, hoy no le conviene ser docente y eso es lo que no queremos que suceda. Y ahora hablando en un caso hipotético, vos decías del salario mínimo que percibe un docente que no tiene antigüedad. Digamos que se da el caso de que el presidente dice, ok, bien, sí, voy a darle el financiamiento a las universidades, vamos a cumplir con la ley, no vamos a apelar, no hacemos nada. ¿Cuánto estaría cobrando un docente en las mismas situaciones que acabas de decir? Bueno, ese docente vería incrementado su salario un 50%. O sea, que es lo que dice la ley. O sea, es actualizar el salario de acuerdo a los niveles de inflación, los últimos niveles de inflación, con un retroactivo. Ese es el problema, que nunca se genera un retroactivo. Imaginen, ustedes saben, en el 2025 las actualizaciones se hicieron por debajo de los niveles de inflación. Eso llevó a que haya un desfasaje en los niveles de ingreso. A pesar de eso, esos docentes todavía no reciben el incremento, ¿no? Claro. Y creo que ese 50% resuelve el problema de las deudas que tienen los docentes. O sea, los docentes no son una isla apartada del resto de la sociedad. El 55% de la sociedad argentina está endeudada con la tarjeta de crédito, con préstamos personales para pagar la tarjeta de crédito, para pagar o no pagan el alquiler o no pagan el monotributo, quienes son monotributistas, los que están por fuera del sistema universitario. Sí, aparte con identidades que no son bancarias también, Mercado o Pago, con, por ejemplo, claro. Con billeteras virtuales. Bueno, a los docentes les va a alcanzar para poder pagar las deudas. O sea, ni siquiera para mejorar la calidad de vida, ni siquiera para pensar en consumos mayores a los que están teniendo. Sino para tener un respiro. Sino para poder pagar las deudas. Claro. Que es, parece o no, es bastante significante eso, que ya el hecho de que puedan pagar las deudas y que a futuro puedan llegar a pensar en decir, bueno, puedo empezar a ahorrar un poco más, la verdad que es bastante... Y poder elegir entre dar clases en la universidad o hacer otras actividades que no están vinculadas con su formación. Tal cual. Sí. Y volviendo a las medidas de fuerza que se van a tomar de acá en adelante, ya a modo de cierre, hablabas bien de las medidas que tomaron durante el año pasado, que eran muy recurrentes los famosos semaforazos, como bien mencionabas, pero se estaba hablando al cierre de año de, bueno, después de hacer 4 o 5 semaforazos y ver que el gobierno no cambiaba su postura, que lamentablemente se iba a tener que tomar la decisión de pausar las clases y dejar de dar clases hasta que el gobierno no cumpla con la ley, que es lo que estamos viendo que pasa ahora, que va a empezar a pasar. Y el gobierno también está jugando con eso, de decir, bueno,
las universidades no pueden dejar de funcionar, los docentes no van a dejar de dar clase, y tratar de poner, supongo yo, a los alumnos en contra de los docentes diciendo, che, ellos son los que no quieren dar las clases. Ujú. Ustedes no están aprendiendo, no están cursando, porque ellos no las quieren dar. Como que quieren dar vuelta y responsabilizar a ustedes, a los docentes, y no hacerse cargo de que en realidad lo que no funciona es que no hay pago para sostener la universidad. Sí, tal cual. Yo creo que el compromiso de cualquier docente es, en esta semana que viene, poder profundizar el diálogo con los estudiantes y sumar a los estudiantes en este reclamo del cumplimiento de la ley. Por delante a nosotros nos queda una semana como que es crucial en eso, porque después vendrá la marcha y será comprender al resto de la comunidad, invitar a la comunidad a que se sume a cualquier medida de fuerza en la calle. Fue categórico, creo, la salida de la gente en los 50 años de conmemoración del golpe militar, y creo que es una respuesta que tiene la sociedad ante el discurso de odio, de intentar olvidar y borrar con la mano lo que tanto, con el codo, perdón, lo que tanto costó poder escribir con la mano de reconocimiento de las víctimas por delitos de lesa humanidad. Y bueno, me parece que con la universidad y este reclamo que estamos intentando llevar adelante, debiéramos lograr ese mismo compromiso del resto de la comunidad. Hoy un familiar directo nuestro, hijo, sobrina, nieto, está yendo a la universidad y el gobierno nacional está diciendo: no le doy plata para que se sostenga el edificio. No le doy. ¿Qué vamos a hacer los docentes? Vamos a dar clases en la calle. No le doy plata para pagarle el salario, no el que se merece, sino el que acompañe la inflación a los docentes. Entonces, ¿quién les va a dar clases? Estudiantes, avanzados. Entonces, todo eso va a ir en detrimento de la universidad. Por eso creo que el resto de la comunidad tiene que ser consciente de que el día de mañana nosotros queremos que un médico, un ingeniero, un biólogo, un profe de historia, un licenciado en economía, un abogado, haya sido formado con los mejores docentes. Bueno, los docentes también necesitan ir al supermercado a comprar, pagar el alquiler, trasladarse, pagar su combustible o su boleto. Y creo que no es solamente ir tapando baches. Parece que lo que intenta el gobierno es enemistar a quienes se ven afectados y que entre nosotros nos echemos las culpas. Me parece que hay que saber mirar que es el gobierno nacional el que realmente está atentando contra la universidad. Realmente es un tema que da para hablar 3 todo el horas programa, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos para la próxima entrevista. Muchas gracias. A vos. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no
se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan. Como habíamos adelantado al inicio del programa, ya nos acompaña Celeste González Braciale, presidenta del Consejo Escolar de General Pueyrredón. Bienvenida y muchas gracias por venir a Trama Educativa. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Mónica, yo... La antecesora Claro. era Mónica. Estábamos hablando Un saludo para Mónica Lelse. Disculpa, yo te quería hacer una consulta porque estoy seguro que mucha gente que nos escucha desconoce cómo es que funciona justamente todo el organismo. ¿Cómo es que funciona el organismo y de qué manera podrían llegar a presentar proyectos la gente que está interesada en participar y decir, en tal colegio está esta situación? ¿Cómo dirías que podría llegar a ser los vecinos de la ciudad para presentar notas y decir, quiero que se atienda a esta situación? Bueno, te cuento un poco en general cómo funciona todo. La mayoría de las personas considera que el edificio que tenemos en Colón 6040 es el Consejo Escolar y no lo es. Esto por ahí hasta a ustedes mismos les doy una novedad. Eso es la sede territorial de educación. Nosotros somos el Consejo Escolar, yo presido el Consejo Escolar, que es uno de los 7 organismos que están en ese lugar. Ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las situaciones que se dan en las escuelas, en lo pedagógico, con sus docentes, con sus alumnos, todo eso depende de un organismo que es la jefatura distrital. Entonces, si en una escuela hay un problema que se da dentro del aula, con lo vincular, con lo pedagógico, todo eso nosotros no tenemos nada de injerencia, eso va por la jefatura distrital. Después, por ejemplo, si las familias quisieran decir, no tiene suplente el docente titular, eso tampoco es de Consejo Escolar. Eso es de la SAD, que es otro organismo, la Secretaría de Asuntos Docentes. Para que se entienda, nosotros como Consejo Escolar, básicamente manejamos el dinero. Esa es la gran diferencia. Los otros organismos no, y nosotros manejamos los recursos económicos que nos baja la provincia para diferentes áreas. Infraestructuras como la gran área que siempre está en el foco, servicio alimentario, que es otra de las grandes, donde realmente ahí manejamos muchísimas partidas de dinero, transporte, nos toca a nosotros también, y después gestionamos todo lo que tiene que ver con las cooperadoras de las escuelas. Somos como una suerte de organismo contralor intermediario con La Plata, pero también estamos presentes en eso a través de las comisiones, y sí gestionamos los recursos humanos solamente de los auxiliares, de los docentes nada,
de los auxiliares, todo. En eso de la gestión del recurso económico, ¿vos crees que es productivo que sean de distintas fuerzas políticas las que llevan adelante esta ejecución, o muchas veces se entorpece más los acuerdos políticos necesarios para llevar adelante una obra o alguno de las ejecuciones, o crees que así permite llevar adelante mejor? Yo creo que en esta etapa, y ya también con Mónica en la etapa anterior, cuando presidía ella, estamos con una conformación del cuerpo, somos 10 consejeros escolares, bastante madura y que ha tomado de experiencias de otras gestiones, que no es por ahí. Digo, nosotros somos 10 que tenemos que trabajar en el acuerdo de que las cosas funcionen independientemente de la ideología política. Hoy los expedientes que se tramitan en Consejo Escolar, todos son consensuados, y en todo lo que va del año. Yo el año pasado era vice, ¿no? Así que también puedo referirme al año pasado y a la gestión del ENSE. Todos los expedientes que nosotros votamos en los últimos años fueron con los 10 votos positivos. Y cuando tuvimos que votar algo negativo, fueron con los 10 votos negativos. O sea que estamos trabajando en un nivel de acuerdo excelente y con un diálogo muy bueno, más allá de que en algún momento tengamos alguna diferencia ideológica de cómo hacer alguna cuestión, se dirime antes de tener que hacer algo puntual con respecto a las escuelas. Pero en ese sentido, me parece que cuando funciona bien el organismo, es un beneficio para la comunidad. Habitualmente nos pasaba que cuando invitábamos a alguien del Consejo Escolar, la pregunta obligada para esta época del año es la previsión respecto de las obras de infraestructura necesarias para que no ingrese más frío que el que hace, ¿no? Todo lo que hace a los vidrios, mampostería, y además el encendido de la calefacción. En los últimos años, si bien lo veníamos charlando, se ha podido mejorar. ¿Cómo está este año ese trabajo? Bueno, con respecto a lo que es el encendido, dimos continuidad a algo que ya veníamos trabajando antes, que es el programa preventivo de calderas, y es como una detección temprana en el verano, en el mes de febrero se hace eso, para saber con qué nos vamos a encontrar. Entonces el día que tenemos que ir a encender es todo más ágil, ya tenemos cambiadas un montón de bombas, purgados los radiadores, etcétera, un montón de tareas. Ya en el año pasado, habrá sido octubre, noviembre, pusimos calefactores nuevos en muchos lugares, entonces también esa parte está adelantada, y nosotros ya probamos los 2 expedientes de encendido, el de caldera y los calefactores, y estamos para salir, calculo yo, que cuando se terminen de perfeccionar los contratos, como mucho en 10 días a la calle a encender, o sea que estamos en los términos previstos, sobre todo también porque son trabajos que tienen garantía por si se rompe algo y se apaga, y que si encendés muy temprano se te acaba la garantía por ahí en agosto y vos decís, bueno, tenés que hacer como un equilibrio, pero estamos en los términos esperados, sí. Y lo que es el ingreso de frío por vidrios y reposición de vidrios y mampostería. Bueno, con respecto a lo que es obra en general, este año contamos con muy pocas partidas. Nosotros solemos recibir al principio de año algunas partidas que antiguamente se llamaban riesgo inicio o tienen algún fondo, algún nombre similar. Este año fue bastante escasa, así que tuvimos que reducir y decidir con esa plata a dónde íbamos a apuntar, y no pudimos atender más que por ahí 5 o 6 escuelas con ese dinero, y después estamos trabajando en el día a día con otros fondos que son los que vienen por el goteo de los impuestos, o sea, son los fondos de la gente que paga sus impuestos y que vienen a educación, y ante la caída en este pago y algunas modificaciones que se hizo a nivel provincia de cuánto dinero ingresa a Consejo Escolar, también son muy escasos. Entonces, hoy por hoy diría que todavía tenemos muchísima deuda de hacer con respecto a obra en el distrito, y estamos priorizando atender las situaciones que tengan que ver con la suspensión de clases. O sea, vos sin los baños no puedes abrir. Si falla tu bomba de agua, no puedes abrir. Y de golpe, si hay 3 vidrios rotos, bueno, sí, puedes abrir con ciertas precauciones. Entonces la prioridad y el foco hoy está puesto en lo inmediato que hace a la suspensión y la seguridad de las personas. Y en cuanto al transporte, ¿cómo se están manejando teniendo en cuenta que el boleto de colectivo está cada vez más caro y también se espera que por lo menos en Mar del Plata incremente casi a 3.000 pesos? ¿Cómo se están manejando ustedes ante, me imagino, la creciente demanda de estudiantes que requieren de ayuda para asistir al colegio?
Bueno, nosotros desde el Consejo Escolar gestionamos transporte para una gran cantidad de alumnos. La mayoría son los que viven en las zonas rurales, que son escuelas donde no llega el colectivo, porque los chicos tienen el pase gratis para asistir. Ese no sería el problema, pero quizás el colectivo no ingresa a esas zonas. Así que tenemos gestionado el transporte para las escuelas rurales y después tenemos toda una gran cantidad de estudiantes con discapacidad que asisten en las combis o en los micros que pone adaptados Consejo Escolar. Ahora estamos manejándonos con la prórroga del año anterior, es un contrato prorrogado y la licitación es si no me equivoco, el 22, con todos los recorridos nuevos que ya reflejan las modificaciones que hay para este año cuando algunos chicos egresan, dejan de necesitar y hay chicos ingresantes nuevos. El transporte ha sido recortado continuamente por provincia porque cada vez por ahí más familias lo piden o más familias tienen que desplazar a sus hijos a escuelas que no son del barrio. Entonces, de golpe por ahí, la escuela le queda muy lejos y las familias piden este transporte, pero bueno, la ley no está planteada para que eso ocurra, sino que cada uno debe lograr ir a su escuela más cercana y queda reducido a una cantidad de chicos que después se estudian uno por uno a través de una declaración jurada si les corresponde o no. Conversábamos fuera del aire, ¿no? Y vos aclarabas que las situaciones de violencia, las denuncias que pueden hacer padres o madres respecto de violencia que se genera dentro de la escuela o hacia la escuela, no es una potestad o no es un ámbito de decisión del Consejo Escolar. Pero como integrante del Consejo o como docente, ¿cómo ves estas situaciones que se vienen dando a nivel nacional y que también se dan acá a nivel local con más o menos repercusión, pero que se están dando cotidianamente? Sí, se están dando, refleja la violencia que ocurre en las escuelas, no es ajena o refleja lo que es la sociedad en sí misma. Habrán visto ahora por los medios que está esta suerte de desafío de esas pintadas en los baños que dicen que va a haber tiroteos. Bueno, estamos en un momento bastante complejo del funcionamiento o el entramado social que por supuesto se traslada a la escuela y que desde la jefatura y tuvimos también participación en nuevos protocolos de cómo actuar en estos casos, desde el Consejo Escolar, aunque no sea nuestra competencia, estuvimos presentes, se está buscando un abordaje que tenga que ver con el cuidado, con hablar por supuesto con los chicos, con las familias, que entiendan la responsabilidad penal que suponen este tipo de amenazas. Y bueno, ni hablar de las situaciones que tuvimos, por ejemplo, en secundaria 38, de este chico que fue brutalmente golpeado. Hay infinidad de situaciones de conflicto que vienen escalando. Pareciera que esto no se detiene. Y tiene que ver, ya te digo, con esto, que en la escuela pasa lo que pasa afuera y se traslada todo el tiempo. Los docentes, además los directivos, en muchos momentos o situaciones por la política socioeducativa que tenemos pensada para la provincia de Buenos Aires, tampoco tienen tantas herramientas para abordarlo. Entonces, bueno, se complejiza cada vez más y por lo pronto no aparecen soluciones viables. Tiende a incrementar, no tiende a solucionarse el problema. Celeste González Braciale, muchísimas gracias por haber participado en Trama Educativa. Como siempre lo haces y bueno, no está de más también agradecerte cada vez que venís y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos para el cierre. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá.
se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Siendo las 5 de la tarde, llegamos al final de una nueva edición de Trama Educativa. Hoy estuvimos dialogando con Celeste González Braciale y también con Adrián Giudice. No él, es otro que ya se fue. Él es el otro Adrián que vino a reemplazarlo. Es el gemelo malvado. Claro, ahora como cambió de cámara ya no es el mismo. Claro, el otro Adrián estaba allá, el de Adún estaba allá. Claro. Tendrías que haber traído una remera como para hacer el cambio. O capaz el chaleco de Adum. El chaleco, Claro. la pechera. Sí. La pechera. El bigote falso. Claro. El peluquín. Bueno, No, una gorra. Yo Perdón. no apoyo. Dale. Estábamos bien Ah, hasta ahí. sí, 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 ya toca despedirse. No, Bueno. Teníamos bien, pero ¿cómo vas a tratar así al entrevistado? claro. Ex entrevistado. El ex entrevistado. Ahora periodista, pero no sé. Bueno, llegó el momento del cierre. Nos vamos a despedir, como siempre, con un artista local. Es el momento de escuchar Nos Miran Raro con su tema Una Reacción. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 4 con más Trama Educativa. Chau, chau. Hasta el viernes. Hasta el viernes. No quiero dejar de verte, pero no. No quiero sangrar al verte y es que no. No puedo dejar de verte, pero no. No quiero llorar al verte. Esta sensación de soledad me mata, pero igual me quedo. Vos te conformas, te da igual, me duele y por eso no quiero más. Quiero ir a otro lugar, pero también quedar una vez más, y es que no puedo dejar de verte, pero no quiero llorar al verte. Es